Juran ustedes, por su honor, que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y las leyes, en su calidad de consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no solamente hemos pedido que se dé una auditoría a la organización política Alianza País y a la Revolución Ciudadana, inclusive nuestra bancada exige que se audite todas las organizaciones políticas. Estamos planteando una despolitización absoluta del deporte, porque el deporte no puede estar politizado. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. No sin antes recordarle que nos puede seguir a través del canal 42, también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. De inmediato arrancamos con la información. Asamblea en pleno. Iniciamos. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los consejeros y consejeras definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente del Parlamento, César Litardo, tomó juramento de los nuevos titulares de este organismo, quienes estarán en funciones por un periodo de 4 años. Amparados en los artículos 120 de la Constitución y 11 de la Ley de Orgánica de la Función Legislativa, Carlos Tuárez, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria de Cintorio y Cristian Cruz fueron posesionados por el Parlamento como consejeros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, tomó juramento de los nuevos consejeros. Juran ustedes, por su honor, que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y las leyes, en su calidad de consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Quedan ustedes constitucional y legalmente posesionados. Posterior a ello, el presidente posesionó a los 7 consejeros suplentes. Los funcionarios que recibieron sus credenciales como consejeros y consejeras por parte del Consejo Nacional Electoral el pasado 6 de junio de 2019 se manifestaron mediante rueda de prensa tras ser reconocidos por la Asamblea Nacional. Cristian Cruz y Sofía Almeida expusieron su compromiso para potencializar la participación ciudadana. Para transformar el país en lo que debe ser, para que todos los ecuatorianos podamos ser parte de la solución y no del problema, para que exista desprendimiento y sabiduría, para que aquí, juntos, con los ecuatorianos y las personas que confiaron en este proceso independiente y apartidista, podamos transformar el país en un país sin corrupción, sin impunidad, pero sobre todo, con absoluta transparencia y participación ciudadana y control social. El futuro del Consejo está en nuestras manos, en las manos de los consejeros y en las manos del país, de los ciudadanos, al ver que nosotros respetemos la Constitución, las leyes, las normas, las resoluciones y que hagamos siempre lo correcto en beneficio del país. Al igual que lo hizo José Tuárez, quien expresó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumplirá con las competencias estipuladas en la Constitución. Porque el pueblo ecuatoriano eligió a sus consejeras y consejeros, pueblos y nacionalidades para que los representen. Tras la vigencia de la Constitución de 2008, el Consejo de Participación Ciudadana se conforma con 14 consejeros y consejeras, designadas mediante concurso de méritos y oposición. Pero en 2018, por medio de consulta popular, se decidió que el mecanismo de elección de los consejeros sea por votación popular. Una vez que la Asamblea Nacional posesionó a los consejeros principales y suplentes, durarán en sus funciones 4 años. Tatiana Sonel-Hosmer, TVL Noticias.
Con 98 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución a fin de que el denominado caso Arroz Verde sea analizado al interior de la Comisión de Fiscalización. La propuesta contempla convocar a funcionarios, exfuncionarios, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a expresidentes de este organismo y demás instituciones nombradas en la publicación del portal digital La Fuente. Odebrecht puso presidente en Ecuador. El Pleno de la Asamblea así lo decidió. La Comisión de Fiscalización será la encargada de analizar la publicación del portal digital La Fuente. Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador, en el que se denuncia supuesta utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos y otras instituciones para el pago de la campaña electoral del movimiento Alianza País. La proponente de la resolución, Yanine Cruz, señaló que es la oportunidad de no solo fiscalizar y auditar a un movimiento político, sino a todos los partidos políticos. Y no solamente hemos pedido que se dé una auditoría a la organización política Alianza País y a la Revolución Ciudadana. Inclusive nuestra bancada exige que se audite todas las organizaciones políticas. En el debate varios criterios fueron expuestos, como Juan Cárdenas de las filas de la Revolución Ciudadana, quien criticó nuevamente que señalen al gobierno anterior por actos de corrupción. Pidió que se presenten pruebas, no recortes de prensa. En el derecho se acusa con pruebas, no con un recorte de periódico de esa prensa comprometida con el sistema que aplaude la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, Raúl Tello hizo un llamado a la Asamblea Nacional a fin de que se pueda crear un sistema de control para evitar que se evidencien más casos de abuso de poder. Esta Asamblea tenga que estar con los ojos, con la mirada sobre lo que haga la justicia en este país al respecto. El gasto electoral fue en cambio tema de debate del legislador Fernando Flores. ¿Cómo lograron esconder el gasto electoral? El Consejo Nacional Electoral supuestamente tiene los controles que la ley la dispone para poder hacer el control del gasto electoral. La resolución contempla varios aspectos. La Comisión de Fiscalización convocará a los funcionarios, exfuncionarios públicos y ciudadanos mencionados en las investigaciones periodísticas, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y expresidentes del organismo, fiscal general, contralor y directora del Servicio de Rentas Internas. La Comisión de Fiscalización presentará su informe en un plazo no mayor de 45 días, que servirá para sugerir reformas legales y eventuales responsabilidades políticas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La noche del pasado jueves, el Pleno de la Asamblea resolvió las objeciones parciales enviadas por el Ejecutivo a los proyectos de reformas a las leyes de Servicio Público de Energía Eléctrica y de Aviación Civil. Ahora ambas iniciativas deberán ser remitidas al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. El Pleno de la Asamblea resolvió la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Servicio de Energía Eléctrica. De manera unánime, los legisladores se ratificaron en el texto aprobado por la Asamblea referente al artículo que dispone que en el caso de que los gobiernos autónomos descentralizados requieran que la empresa eléctrica brinde el servicio de recolección de basura, la tasa de recaudación sea cobrado en dicha planilla. Con la ratificación, esta disposición pasa a ser mandatoria. Que las empresas eléctricas tienen una cobertura bastante más amplia que los servicios de agua potable y otros servicios que brindan los municipios, se ha considerado que las empresas eléctricas deberán en forma obligatoria colaborar con los municipios, sobre todo con los municipios pequeños, para la recaudación de esa tasa. Solo así tendrán seguridad para la recaudación de los valores, poder planificar, proyectar proyectos que van a beneficiar a los ciudadanos. Y la recolección de la tasa de basura tiene que ser obligatoria y mandatoria a través de las empresas eléctricas del Ecuador que funcionan en todas las provincias del país y en muchas otras ciudades que aún no son incluso capitales de provincia. Los legisladores manifestaron que la recolección de la tasa de basura por parte de las empresas de energía eléctrica servirá de apoyo a los gobiernos autónomos, sobre todo a los más pequeños del sector rural. Parece mentira, pero esta es la realidad del Ecuador que vivimos. En este estudio se señala que 183.901 familias, es decir, hogares, no tienen electrificación en el sector rural en nuestro país, en el Ecuador. Es decir, lo que está actuando esta Asamblea Nacional el día de hoy
es lo coherente. Por otra parte, los asambleístas resolvieron allanarse al resto de observaciones del Ejecutivo por tratarse de temas de forma que mejoran la redacción del texto. El Pleno también resolvió el veto a las reformas a la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico. Los legisladores se allanaron a 3 artículos, mientras que el artículo que la Comisión de Desarrollo Económico sugirió ratificarse no obtuvo los votos. La mesa proponía que sea el presidente de la República el que expida el reglamento de responsabilidades de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, mientras que el Ejecutivo propone que sea el ente rector del sector aeronáutico y el aeropuerto el que emita dicho reglamento. Ambas propuestas deberán ser remitidas al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por decisión del Pleno de la Asamblea, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín deberá comparecer en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para que explique sobre la operación de aviones estadounidenses en las Islas Galápagos. Esto para la lucha contra el narcotráfico. La iniciativa surgió a partir de las declaraciones que el ministro de Defensa brindó el pasado 11 de junio, en donde indicó que en las Islas Galápagos operarán aviones estadounidenses que ayudarán al control de la lucha contra el narcotráfico. Esto fruto de un acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano. El anuncio generó preocupación. Brenda Flor y Washington Paredes, asambleístas por Galápagos. Como ecuatorianos necesitamos proteger la soberanía de nuestro patrimonio. Y es deber de nosotros como asambleístas fiscalizar todas las acciones en protección y beneficio de la provincia de Galápagos en este caso. Que no sean las comisiones, adelante de los 137 asambleístas que nos explique cuál es el acuerdo, por qué se va a utilizar a las Islas Galápagos como portaaviones naturales para la Fuerza Norteamericana, en qué condiciones llegan estos aviones de vigilancia a Galápagos. La legisladora nacional Marcela Ceballos alegó que podría haberse afectado el ecosistema de las islas debido a la fragilidad del mismo. No me imagino yo cuánto daño haría el ampliar para un aeropuerto, cuánto daño haría que estén llegando aviones a diestra y siniestra y sobre todo que vayan a hacer operaciones desde ese punto. Hubo discrepancias también en torno a la legalidad del acuerdo de cooperación. Lexi Lor, asambleísta de Manabí, y René Yandún por la provincia de Carchi. Está prohibido por nuestros mandantes y es nuestra obligación hacer cumplir este mandato cualquier tipo que se quiera entregar el territorio ecuatoriano a bases militares extranjeras. No, absolutamente no. Lo único que se permite es que cada mes haya 4 o 5 vuelos del avión A3 norteamericano para que vaya a hacer el control aéreo y haya un intercambio de información y un intercambio de inteligencia. Al cabo del debate y con el respaldo de 106 asambleístas, el Pleno del Parlamento resolvió que no solo el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, explique en la Comisión de Soberanía sobre la decisión de ampliar la pista de aterrizaje en el aeropuerto de San Cristóbal, donde operarán los aviones estadounidenses Orión P3 y AWACS, sino que también acudan los ministros del Ambiente y del Consejo de Gobierno de Galápagos para que informen sobre los impactos ambientales de dicha decisión. Belki Sánchez, TVL Noticias. La Asamblea Nacional debate el hacinamiento en los centros de rehabilitación social del país. Los parlamentarios discutieron la posibilidad de plantear al Ejecutivo el indulto de penas. El proyecto de resolución lo presentó el asambleísta por el Movimiento Creo, Byron Zuquilanda. Para exhortar al señor presidente de la República se conceda el indulto a personas que están privadas de la libertad por delitos menores, personas que han sido sancionadas con la privación de libertad por más de 2 años, en unos casos, y por multas que pasan de los $2.000, $3.000. Propuesta a la que se adhirió el asambleísta por el Movimiento Alianza País, Rubén Bustamante. Que el presidente de la República conceda el indulto de todas las personas que cuenten con informes favorables cuya resolución aún no ha sido expedida. Sin embargo, la asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, aclaró que el indulto es potestad del Ejecutivo y que en la Asamblea Nacional está en discusión las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se plantea la dosificación de penas.
Cuando hablamos de dosificar las penas en tipos penales contra la propiedad, como por ejemplo el robo, porque no es lo mismo el robo con amenaza que el robo con fuerza, que el robo con algunas de otras circunstancias que pueden poner en riesgo la vida de una persona. En nuestras cárceles están los hijos de las madres más pobres de nuestro país y no les duele. Y no va a resolver una resolución de indulto eso, sino que tengamos un Código Orgánico Integral Penal eficiente, eficaz. Criterio al que se unieron los asambleístas Marcela Holguín y Vicente Tallano. El 34% de la población carcelaria en este momento en el país no tiene sentencia y está con prisión preventiva. Cuando querramos tratar el tema con frontalidad, pónganlo en este pleno. Según cifras del exdirector nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores, Ernesto Pazmiño, en el Ecuador existe un hacinamiento que bordea el 42% en los centros de rehabilitación social. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asignación presupuestaria para los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura fue motivo de preocupación en el Legislativo. Las autoridades vinculadas al ámbito de la cultura deberán comparecer en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Por decisión unánime, el ministro de Cultura, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el director del Instituto Nacional de Patrimonio deberán explicar ante la Comisión de Educación de la Asamblea las acciones u omisiones respecto de la asignación de recursos a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Y es que la asambleísta por Azuay, María de Lourdes Cuesta, expuso lo que sucede en su provincia. Es lamentable que por reglamentos internos, por recortes presupuestarios, otra vez caigamos en centralismo. La mayoría de recursos se están quedando aquí en la ciudad de Quito, sin ningún tipo de explicación. Misma situación se repite en Cañar, Azuay y Tungurahua, según refirieron los asambleístas Juan Cárdenas, Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalba. Un recorte del 25% que ha sumido a ese núcleo provincial en una inacción total. Del presupuesto que tiene la Casa de la Cultura ecuatoriana, que son alrededor de 17 millones de dólares, cerca del 50% se queda aquí, en la ciudad de Quito. La asignación presupuestaria que tienen las casas de la cultura, núcleos de cada una de las provincias, no se cumple conforme la ley. Pavel Muñoz fue más allá y sostuvo que tras las comparecencias se debe hacer un seguimiento profundo de la información que entreguen las autoridades. Si nos quedamos solamente con la comparecencia no vamos a poder hacer una tarea de seguimiento y tal vez lo importante sea darle la tarea del seguimiento de lo que aquí se diga o no se diga a la Comisión de Educación. La resolución aprobada por el Parlamento busca además iniciar un proceso de fiscalización a la aplicación de la Ley de Cultura, en lo que se refiere a la distribución presupuestaria a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para la comparecencia de los ministros de Trabajo y de Salud Pública, quienes deberán informar las causas, motivos y circunstancias para que hayan dispuesto el acuerdo interministerial, con el cual reforman la norma técnica para la implementación del internado rotativo en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud y Red Privada Complementaria. El ponente de la propuesta, Jimmy Candel, recordó el trabajo que realiza el personal rotativo. Dijo que debe ser política de Estado la atención a este sector. A través de esta resolución se pretende asegurar la sostenibilidad de los programas de internado. El documento establece en el Ministerio de Salud deberá ser remitido la información de manera periódica a la Comisión de Salud sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de discusión. Además, requerir a los representantes del Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología informen con periodicidad bimensual ante la Comisión de Educación los avances de la mesa legislativa. Afectando notablemente y provocando una serie de reclamos, manifestaciones y marchas que hasta hubo presos, heridos, maltratados, internos golpeados y que provocaron y causaron conmoción nacional. El Ministerio de Salud, con las asociaciones de internos rotativos del país, con el CENESID,
con las universidades, la Asociación de Universidades del país y un sinnúmero de instituciones, hicieron un acta en que ellos se comprometían a respetar y a buscar la fórmula para que este servicio de internado rotativo primero se mantenga y se luche para que siga ocupando el sitial que le corresponde de dar un servicio garantizado de salud a los ecuatorianos. Es momento de una pequeña pausa, pero al volver, más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. La Comisión de Fiscalización recibió a los periodistas Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, quienes informaron sobre las denuncias presentadas en el medio digital La Posta relacionadas con el Ministerio de Salud. Los periodistas dieron su versión bajo 3 temas: pruebas de detención temprana del VIH, salubridad en las instituciones de salud del país y medicamentos. Sobre 3 temas giró la comparecencia de los periodistas del medio digital La Posta. El primero, las pruebas de detención temprana del VIH. Sobre esto, el periodista Luis Eduardo Vivanco dijo: compran otras y sus propios informes les dicen que no valen. Cambian un informe, piden burocráticamente, no científicamente, que se cambie un informe para dar viabilidad a la distribución de unas pruebas de VIH. La segunda denuncia presentada por este medio digital tiene que ver con un desinfectante utilizado en los centros de salud pública del país. El periodista Anderson Boscan dijo que este producto químico está infectado y que no cuenta con registro sanitario. Una alerta sanitaria. Tanto el MSP como la ARTSA cumplieron la ley y le dijeron a los ciudadanos: oigan, eso está contaminado, por favor no lo usen. Es más, si lo ve, avísenos, porque eso puede matar a alguien. El tercer tema presentado por los comunicadores fue sobre paracetamol. Ellos denuncian que este producto estaba en mal estado y era utilizado en casas de salud públicas administradas por el municipio. Que el Ministerio de Salud nos diga que tuvo 5 meses este producto en las casas de salud sin ser utilizado. Si fuera cierto, ya es un mal uso de los fondos públicos que debería ser investigado por esta comisión. Y si es mentira, como creo que es, esto es una burla a los ecuatorianos. Se abrió el debate y los asambleístas intervinieron. Fausto Terán cree oportuno que la comisión se traslade a los laboratorios, hospitales y bodegas del Ministerio de Salud y así comprobar las condiciones. Revisar o visitar primero los laboratorios de ARTSA, después revisar y también verificar en qué condiciones están las bodegas del Ministerio de Salud. Por otro lado, la presidenta de la mesa, Joana Cedeño, explicó cómo sería el proceso, pues estas comparecencias sirven para investigar el actual del ministerio con base en las denuncias presentadas en este medio digital. Nosotros hemos hecho un trabajo responsable, lo estamos haciendo hasta el momento y en el momento en que llegue el juicio político a la comisión, entonces probablemente muchos de los temas que hemos venido investigando servirán como insumos. El informe que realizará la comisión al culminar la investigación servirá como insumo en el caso de que sea favorable la calificación por el Consejo de Administración Legislativa sobre la solicitud de juicio político contra la ministra de Salud. Para este miércoles, la Comisión de Fiscalización tiene previsto recibir a representantes de fundaciones que trabajan con personas con VIH, a fin de que amplíen la información sobre las pruebas de detención temprana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico conoció el proyecto de ley que busca derogar el impuesto verde enviado por el Ejecutivo. Los legisladores unificarán la propuesta al informe para primer debate aprobado por la Comisión respecto a este tema. Se trata de la propuesta anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 24 de mayo durante su informe a la Nación. Ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas. Es distorsionante, ya que grava el patrimonio antes
que a la contaminación ambiental. La mañana de este miércoles, la Comisión de Desarrollo Económico conoció la propuesta de ley remitida por el Ejecutivo. El asambleísta Fernando Callejas señala que la iniciativa se asemeja a la presentada por el movimiento Creo, que propone lo mismo, la eliminación del impuesto a los vehículos de gran cilindraje. Si el Estado no cumple, ¿cómo podemos nosotros pedir a los ciudadanos que cumpla su labor? Así que mire, tenemos que mejorar la calidad del medio ambiente, tenemos que mejorar la calidad del aire que respiramos en el país, especialmente en ciudades altamente contaminadas como lamentablemente es Quito. Previamente, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate en esa materia. No se descarta presentar un alcance para que el Pleno de la legislatura tramite la propuesta de forma unánime. Por otro lado, la mesa parlamentaria recibió a la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien expuso su proyecto de ley denominado de fomento a la movilidad sostenible y desarrollo de la electricidad. Y uno de ellos es justamente un tema económico. Definitivamente los valores que el Ecuador está pagando por temas de subsidios de los combustibles son extremadamente onerosos. En el año 2018 ascendieron a 2.125 millones de dólares y obviamente el momento en que el país opte por un nuevo modelo, estos valores representarán un ahorro a las arcas fiscales. El trámite de las propuestas arrancará la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Cambiar la estructura del sistema deportivo y transversalizar la igualdad de género e inclusión son algunos de los objetivos del proyecto de ley de deporte y la actividad física, de iniciativa del Grupo Parlamentario de Deporte. La propuesta deberá ser conocida y calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Con el objetivo de incentivar las prácticas deportivas y la actividad física y en el marco del reconocimiento a las grandes glorias alcanzadas por deportistas ecuatorianos en los últimos días, el Grupo Parlamentario por el Deporte hizo la entrega formal del proyecto de ley del deporte y la actividad física, que tiene como objetivo cambiar el sistema deportivo, potenciar la actividad y educación física, canalizar recursos, transversalizar la igualdad de género y la inclusión, así como garantizar los derechos de los deportistas. Estamos planteando una despolitización absoluta del deporte, porque el deporte no puede estar politizado. ¿Y en base a qué? En base a la forma en la que se eligen autoridades a nivel nacional, en las asociaciones provinciales, en las federaciones nacionales. El asambleísta Sebastián Palacios manifestó que el desarrollo de una disciplina deportiva tiene la capacidad de transformar vidas y que el impulso al deporte le significaría un ahorro al Estado. Que es la mejor herramienta de prevención contra enfermedades. El deporte también ayuda a niños y jóvenes a mantenerse alejados de las drogas. Hay un estudio que dice que por cada dólar invertido en deporte se ahorran $6 en salud. Pablo Vallejo es triatlonista, tiene una discapacidad física producto de un cáncer de huesos cuando era muy joven. Sin embargo, su tenacidad y el amor por el deporte lo han llevado a alcanzar grandes glorias. De ahí que hizo un pedido a las autoridades. Necesitamos implementos en el caso de personas con discapacidad con mucha más razón. Yo sin mi prótesis no puedo dar un paso, peor subirme una bicicleta o correr. Entonces ese tipo de ayudas técnicas son las que necesitamos y además que las personas que están dentro del medio se capaciten y se especialicen en el deporte. La propuesta se la entregó al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien tras recordar su paso por el fútbol, expresó el respaldo para el trámite y dijo que es fundamental incorporar incentivos y el apoyo de la empresa privada. Los incentivos que se han dado en las leyes actuales también tienen que ser parte de este proceso. Me parece que aquí tiene que haber una corresponsabilidad y aquí un llamado muy claro a la empresa privada para que también se sume al apoyo del deporte, no solamente al fútbol. El proyecto de ley deberá ser conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL y en lo posterior ser tramitado por una comisión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Sebastián Palacios y Carlos Vera analizaron la situación del deporte en nuestro país. Los legisladores partieron de la necesidad de mejorar la institucionalidad que permite el apoyo a nuestros deportistas.
Los logros alcanzados por Glenda Morejón en marcha, Richard Carapaz en ciclismo y lo hecho por la selección ecuatoriana sub-20 en el Mundial de Polonia marcaron el interés de los asambleístas Sebastián Palacios y Carlos Vera. Los legisladores participaron en el programa Tercer Debate de esta semana y reflexionaron sobre lo conseguido en los últimos meses. Y mi papá me decía, si me hubiesen preguntado que un ecuatoriano iba a ganar el Giro de Italia, hubiese dicho imposible. ¿Impensable? Impensable. O sea, eso se compara. O sea, Richard Carapaz estuvo concursando contra los mejores del mundo. Porque mientras nosotros pensamos que un jugador de 20 años todavía hay que pulirlo, en otros países un jugador de 20 años ya está en el exterior. Ya está en el exterior. Italia, ya está en Inglaterra, por ejemplo. Exactamente. Entonces ya tenemos que quitarnos. Y yo creo que eso ha sido parte de la evolución que ha tenido nuestro futbolista, ¿no? Palacios, ex ciclista profesional, y Vera, ex árbitro profesional de fútbol, señalaron que es necesario fortalecer la institucionalidad del país con el fin de fomentar el deporte. Y uno de sus petitorios era siempre reformar la ley del deporte actual. El deporte profesional de por sí solo tiene su auspiciante. Claro. Ellos lo buscan. Allá lo buscan. Acá el deporte amateur hay que irlo a buscar. ¿Pero por qué? Porque no hay una política pública que garantice, como decía Sebastián, les garantice, les dé esa oportunidad de ir a buscar. Y es que desde la Asamblea Nacional se impulsa el deporte a través de dos normativas. La primera encaminada a eliminar la violencia en los escenarios deportivos y la segunda en reformar la actual ley del deporte. Por eso es que dentro de la ley uno de los temas fundamentales es precisamente generar esa transparencia en el uso de los recursos. Esos recursos son auditados, son controlados, pero la Secretaría del Deporte tiene dentro de cada zona las coordinaciones zonales que son las encargadas también de regular. A propósito de las reformas a la ley del deporte, en la Asamblea Nacional ya se trabaja en una modificación integral a la normativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y con esta información llegamos a la parte final de TVL Noticias de Emisión Dominical. Ha sido un gusto compartir con ustedes el resumen de noticias de esta semana. Que tenga un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.